¿Sabías que hay personas cuya obsesión por el control y la soledad puede llevarlas a cometer actos inimaginables? La historia de Harrison Graham, apodado el coleccionista de cadáveres, es una de esas historias que nos obligan a mirar al lado más oscuro de la mente humana, donde la delgada línea entre la locura y el horror absoluto se desvanece. En este video vamos a adentrarnos en la vida y los crímenes de Harrison Graham, un asesino serial estadounidense con un perfil tan extraño como espeluznante. Quédate con nosotros para descubrir cómo un joven aparentemente inofensivo se convirtió en un verdadero coleccionista de cadáveres. Antes de continuar, te animo a que te suscribas al canal, así me ayudarás a seguir trayendo historias criminales. Harrison Frank Graham nació en 1959 y creció en Filadelfia, Pensilvania, en un entorno que no parecía particularmente violento, pero sí marcado por la pobreza y el abandono social. Desde pequeño, mostró signos de retraso mental leve, lo que limitó su desarrollo educativo y su capacidad para integrarse en una vida social estable. En su adolescencia, comenzó a desarrollar adicciones, especialmente al crack, lo cual fue un factor clave en su progresiva desconexión con la realidad y el inicio de sus comportamientos más perturbadores. A pesar de su condición mental, Graham vivía solo en un apartamento del norte de Filadelfia, una zona con altos índices de criminalidad. Su hogar, sin embargo, escondía un secreto macabro que durante años pasó desapercibido. Los vecinos se quejaban constantemente del hedor proveniente del lugar, pero nadie imaginaba lo que realmente sucedía tras esas puertas cerradas. Graham tenía una extraña obsesión por los muñecos de peluche con los que decoraba toda su vivienda, como si intentara recrear una infancia que nunca tuvo. Entre 1986 y 1987, al menos 7 mujeres, la mayoría trabajadoras sexuales y consumidoras de drogas, desaparecieron en el vecindario. Todas habían tenido algún tipo de contacto con Harrison Graham, quien ofrecía drogas a cambio de compañía. Su modus operandi era tan discreto y su aspecto tan aparentemente inofensivo que nadie sospechaba de él. Sin embargo, cada una de esas mujeres terminaría brutalmente asesinada y sus cuerpos escondidos dentro del mismo apartamento que compartían con el asesino. Cuando finalmente la policía fue alertada por la intensidad del olor y una denuncia anónima, Graham huyó del lugar, dejando atrás una escena digna de una película de terror. Los agentes encontraron cuerpos en avanzado estado de descomposición, muchos de ellos envueltos en sábanas o escondidos debajo de montones de basura y muñecos. Lo más inquietante fue el orden con el que Graham había dispuesto los cadáveres, casi como si se tratara de una colección personal que no quería abandonar. Uno de los aspectos más impactantes del caso de Harrison Graham es cómo logró mantener su macabro secreto durante tanto tiempo sin despertar sospechas más serias. Aunque los olores que emanaban de su apartamento eran intensos, la marginalidad del barrio y la frecuente presencia de drogas creaban un ambiente donde lo inusual era lo cotidiano. Esa indiferencia colectiva permitió que Graham siguiera cometiendo sus crímenes sin ser detectado. La deshumanización de sus víctimas fue otro factor clave en la impunidad temporal del asesino. El perfil psicológico de Graham ha sido analizado a fondo, revelando una mente profundamente fragmentada. Aunque no era psicótico en el sentido clásico, mostraba rasgos de trastorno esquizoide de la personalidad, junto con una obsesión compulsiva por el orden y los objetos inanimados. Los muñecos de peluche que llenaban su casa
no solo eran decoración, representaban su única fuente de compañía, y según su testimonio, eran los únicos amigos que le hablaban y le ofrecían consuelo. Esta visión distorsionada del mundo lo alejaba cada vez más de la realidad. El uso del crack jugó un papel central en la dinámica de los crímenes. Las víctimas de Graham, en su mayoría mujeres vulnerables, eran atraídas con promesas de droga y refugio. Una vez en su apartamento, él las atacaba, probablemente durante episodios de consumo extremo que le hacían perder el control de sus impulsos. A diferencia de otros asesinos seriales, Graham no mostraba una motivación sexual clara, sino una necesidad de posesión y control sobre los cuerpos, incluso después de la muerte. Uno de los elementos más desconcertantes fue la aparente calma con la que Graham convivía con los cadáveres. Llegó a dormir en la misma habitación donde había cuerpos en descomposición, lo cual indica un nivel de disociación emocional extremo. La acumulación de basura, el aislamiento y la falta de higiene extrema eran parte del entorno en el que vivía, reflejo de su estado mental deteriorado. Para él, esos cuerpos no eran evidencia de un crimen, sino parte de su universo distorsionado. La cobertura mediática del caso generó gran polémica, en especial por cómo se abordó la figura de Graham. Mientras algunos medios lo retrataban como un monstruo despiadado, otros ponían énfasis en su discapacidad mental y en las fallas del sistema que lo había dejado sin apoyo. El debate sobre la pena de muerte para personas con discapacidades mentales se intensificó, y su caso fue uno de los primeros en abrir una discusión legal al respecto en Estados Unidos. Hoy en día, el caso de Harrison Graham sigue siendo una advertencia inquietante sobre los peligros del aislamiento, la marginación y la falta de atención a la salud mental. A pesar de haber pasado décadas en prisión, su historia continúa generando preguntas sobre la naturaleza del mal, el abandono social y la delgada línea entre enfermedad y responsabilidad penal. No es solo la historia de un asesino, sino de una sociedad que no supo ver las señales a tiempo. Harrison Graham no fue un asesino serial común. Su historia no está marcada por la astucia o la planificación meticulosa, sino por el abandono, la enfermedad mental y una sociedad que ignoró las señales evidentes de un desastre en desarrollo. Sus crímenes nos obligan a reflexionar sobre la vulnerabilidad de ciertos sectores sociales y el impacto devastador que puede tener la indiferencia colectiva. Lo que ocurrió en su apartamento de Filadelfia no fue solo un caso policial, sino un grito desesperado desde las sombras. Graham, con sus peluches, su soledad y sus víctimas olvidadas, representa un capítulo oscuro de la criminología estadounidense. Entenderlo no es justificarlo, pero sí es fundamental para evitar que historias como esta se repitan. Tras ser detenido días después, Harrison confesó los crímenes sin mostrar remordimiento. Su comportamiento durante los interrogatorios fue errático y confuso, hablando de sus muñecos como si fueran personas reales. Se determinó que padecía un leve retraso mental, pero que comprendía la gravedad de sus actos, por lo que fue declarado apto para ser juzgado. El juicio fue breve, y en él se revelaron detalles escalofriantes que marcaron a los presentes por el resto de sus vidas. Finalmente, Graham fue condenado a muerte en 1988, aunque su sentencia fue conmutada por cadena perpetua debido a su discapacidad mental. Desde entonces permanece en prisión, donde lleva una vida tranquila y en apariencia sin incidentes. Su caso, sin embargo, sigue siendo objeto de estudio por criminólogos, psicólogos y periodistas, que intentan entender cómo alguien tan callado y aparentemente inofensivo pudo esconder una mente tan perturbadora y oscura. ¿Crees que Harrison Graham
¿Fue un producto de su entorno y enfermedad mental? ¿O simplemente un asesino despiadado? Queremos saber tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este viaje por una de las historias criminales más perturbadoras y trágicas de los años 80. Si este tipo de contenido te interesa y quieres seguir descubriendo más casos impactantes, no olvides suscribirte al canal, dejarnos un comentario con tu opinión sobre el caso de Harrison Graham y compartir este video. Nos vemos en el próximo capítulo, donde la realidad siempre supera a la ficción.